Hola, soy Jaime. Hoy vamos a traducir de forma práctica la filosofía estoica. Una filosofía milenaria que nos va a aportar muchísimo a estos tiempos de incertidumbre, de noticias negativas y de desesperanza. Así pues, vamos a hacer, como os digo, este caso práctico que nos una los sentimientos de incertidumbre con una conversión a nuestro favor. Así que bienvenido aquí a tu Club de los Poetas Vivos y, por supuesto, avanzamos. Uno se pregunta qué es lo que puede hacer con la incertidumbre generada cuando enciendes el telediario o ves las noticias o las lees y siempre te hablan pues, de noticias negativas, que si la guerra, la inflación, el cambio climático, que si la subida de precios, que si tal, bueno, todos sabemos de lo que hablo, ¿no? Eso lo deja a uno desangelado, lo deja con mucha incertidumbre y en un estado un poco negativo, ¿no? Entonces vamos a ir viendo recursos válidos a través de la filosofía estoica. Sabéis que siempre me gusta aplicar efectos prácticos o casos prácticos a lo que vamos hablando, que no se quede en la teoría, sino que lo bajemos a tierra y que de esta manera podamos aplicar estos recursos en este mundo tan cambiante. Bueno, hoy estamos aquí con Marisa. Buenas tardes, Marisa. Hola, buenas tardes. Soy Jaime. Ya veis qué pintora más buena que me he encontrado aquí en la ciudad. Entonces, ¿me acordáis que este vídeo va sobre cómo te quita un poco la energía esas noticias que nos dan tanta incertidumbre? A ti, Marisa, ¿cómo recuerdas, por ejemplo, lo de la pandemia? Bueno, lo de la pandemia, en un principio, el decir verte encerrada, buscas el escape, el hacer cosas, el entretenerte, sobre todo, ¿no?, en la pintura, pero a medida que vas viendo las noticias, vas viendo que esto no es ninguna broma, las muertes y todo, por mucho que yo intentaba evadirme, ser creativa, era imposible. Te costaba, ¿verdad? Me costaba porque es un tema que no depende de mí. Yo a veces cuando tienes problemas e intentas ser fuerte, optimista, te refugias en la pintura y te ayuda a levantar el ánimo. Es tu hobby, tu pasión. Es mi hobby, mi pasión y me ayudaba. Pero en este caso que yo veía el alcance de todo lo que estaba pasando, me daba por llorar. O sea, me ponía a hacer un cuadro, intentaba entretenerme y lo destrozaba. Lo destrozabas. Era imposible, es mejor dejarlo. Qué guay. Y bueno, sí, ¿verdad? Eso es lo que hay. Qué bien, Marisa. Entonces aquí ya vemos un ejemplo práctico de cómo las noticias y la incertidumbre y las noticias negativas nos roban nuestro propio alma, nuestra propia creatividad. Genial. Bien. Así que uno, ante esta tesitura de noticias, hemos visto el ejemplo de Marisa, se pregunta qué es lo que podemos hacer como ciudadano, como trabajador, como persona de este mundo, ante noticias que nos abruman y que en principio tenemos poco recorrido de acción. Veréis aquí como dos corrientes. Yo os voy a contar la mía personal. Hay gente que dice, bueno, es que ni siquiera veo esas noticias porque tampoco puedo hacer nada y bueno, pues me parece respetable. Y yo tengo otra opinión. Así como generalmente os hablo siempre desde los estudios científicos y de la psicología, nutrición, etcétera, lo que os voy contando, esta sí que es una opinión personal mía, pero a mí me sirve. Voy a compartirla con vosotros y vosotras, a ver si también para vosotros es útil. En 2014 hubo un tsunami en Indonesia, ¿recordáis? Después de un gran terremoto, unas olas gigantes creo que mataron a más de 260.000 personas. Una de las características que hay cuando se produce un tsunami es una retirada del mar. La ola se alimenta de ese agua y el mar se retira, como si fuera una marea baja, pero muy rápida y muy profunda, con muchos metros por detrás. Los animales lo sabían, lo intuían, y muchos animales subieron a las partes altas. Los antiguos de las zonas también sabían que los tsunamis trabajan de esta manera. ¿Quién sabe cuántas vidas se podrían haber ahorrado si más gente supiera ese fenómeno que podemos estudiar en la escuela? Es decir, la información útil es poderosa, te salva la vida. Sabéis que yo trabajo como bombero profesional. Hace poco hemos estado en unas jornadas de trabajo con fuego real, interiores, buceando en humo. Allí se nos enseña siempre a sobrevivir, se nos enseña a hacer las cosas bien. Por lo tanto, la información es útil. La información por sí misma es útil. Vale, ahora, ¿qué hacemos con esta información? Por lo menos tenemos que saber un mínimo de lo que es lo que pasa en este mundo, porque esa información de una manera u otra nos va a servir. Pero ahora vamos a ver qué hacemos con ella, con esa parte que nos abruma, con esa parte que te deja bajo de energía. Vamos a ver lo que hacemos con ella. En primer lugar, sumirnos en un exceso de noticias negativas
no nos va a hacer ningún bien. Nos va a sumir en la desesperación, en la impotencia y nos va a quitar energía vital. Eso en primer lugar. Por lo tanto, hay que ver las noticias lo justo, saber un poco de qué va la cosa, estar un poquito informados, contrastar algo, pero lo justo. En segundo lugar, intentar no quejarnos, no sumirnos en esa tendencia natural a la pasividad y simplemente la queja. Por lo tanto, vamos a ser un poco conscientes ante las noticias. Y ahora vamos a pasar ya a hablar de la filosofía estoica, que nos va a hacer diferenciar muy bien aquellas cosas que dependen de nosotros y lo que no depende de nosotros para intentar tener una vida en mayúsculas y una vida clara. Está claro que no somos nadie de hierro. Bueno, él sí. ¿Recordáis el esclavo Epicteto, Séneca, Marco Aurelio, el emperador? Todos ellos tenían en común que trabajaron duramente sobre una filosofía de vida, la filosofía estoica, que te llevara a soportar las desavenencias de la vida de una manera, como se suele decir, estoica. Esa palabra os sonará a todos y a todas porque la utilizamos a menudo. Así que pues ahora vamos a desgranar cómo esta filosofía nos puede ayudar a vivir mejor. La filosofía estoica trata de distinguir, primeramente, intenta llevar una buena vida enfocándose en aquellas cosas que dependen de uno mismo. Por ejemplo, entre las cosas que no dependen de uno mismo, estaríamos viendo los acontecimientos mundiales, la opinión que tienen los demás sobre nosotros, la conducta de los demás hacia nosotros, la meteorología, la muerte, el paso del tiempo. Son factores sobre los que podemos influir poco o nada. Así pues que teniendo en cuenta ya estos factores donde realmente no vamos a poder hacer mucho, vamos a intentar enfocarnos en aquellos factores en los que sí que podemos intervenir y que nos van a dar sentido a nuestra vida y control de la situación, dentro de que la vida es incontrolable. Entre las cosas que sí que podríamos controlar, más o menos, estaría nuestro carácter, nuestra conducta hacia los demás, nuestras emociones, cuyo control viene de la interpretación que hacemos de las cosas exteriores, nuestros pensamientos, ya que somos libres para ir más o menos configurando nuestra forma de pensar, y que incluso ya hemos ido hablando en otros vídeos cómo incluso ante formas que no te interesan de pensar, puedes pararlas, puedes hacer actividades, hay recursos para ir dirigiendo el pensamiento hacia donde nosotros queremos. Estas serían aquellas cosas que los estoicos llamaban bajo nuestro control. Es lo que se llama la zona de influencia, esa zona donde tú puedes hacer algo. Veréis, en la Segunda Guerra Mundial, el neurólogo y psiquiatra austríaco Viktor Frankl, lo conoceréis por ser el autor del libro El hombre en busca de sentido, fue recluido en los campos de concentración de los nazis. Estuvo hasta en Auschwitz. Bien, perdió a toda su gente, perdió a sus padres, perdió a su mujer, perdió a su hermano en las cámaras de gas, murieron todos. Él vio cosas horribles, vio quitarle una persona a otra el último pedazo de pan, vio a gente desesperanzarse y morir de tristeza, de pena. Lo vio todo. Y él se dio cuenta de una cosa, que él, si continuaba teniendo esa libertad interior del último pensamiento, se mantendría con vida. Y así fue. Y nos dejó ese estupendo libro como legado para la humanidad, de esos errores que la humanidad no debería repetir. Así pues vemos que la libertad última interior es tu propio pensamiento, esa zona de influencia. Él descubrió que entre lo que ocurría y él había un espacio de libertad, un espacio de pensamiento propio. Así que rápidamente se convirtió en la referencia del resto de presos. Como os digo, en 1945 escribió esa gran obra, El hombre en busca de sentido, donde nos demostró, en un caso práctico, dramático y real, más duro no puede ser, que podías hacer algo con aquello que te pasaba. ¿Qué nos queda de reflexión sobre esta obra, Viktor Frankl y el estoicismo?
sé la mejor persona que puedas ser. Da a los demás. Recuerda que no eres lo que tienes, eres lo que das. Y la respuesta a los demás no está en tu área de influencia. Intenta llevar mejor esas desavenencias que nos pasan a todos y a todas con los demás. Intentaremos tener menos juicio, intentaremos centrarnos más en nosotros mismos, intentaremos dejar el mundo mejor de cómo lo hemos encontrado, teniendo un propósito vital, teniendo una ilusión, teniendo una forma de ver la vida lo más estoica posible, donde diferenciemos en la medida de lo que podamos entre aquello que podemos hacer y está en nuestro área de control y aquellas partes que no lo están. Así que, con esta pincelada de estoicismo práctico, me despido hoy de ti, deseando que este contenido haya sido relevante en tu vida y, como siempre, también te deseo lo mejor para ti y para tu gente y para el mundo entero. Y nos vemos aquí pronto, en tu club Los Poetas Vivos, y por supuesto que seguiremos avanzando.